Que nos hable de su trabajo el doctor Rubén López Valdés. El doctor Rubén López Valdés es catedrático del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al Instituto de Neurociencias, al Cibernet. Es doctor por Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y se doctoró en Neurociencias en el año 2005. Estuvo 3 años en Canadá haciendo su postdoc para regresar en el 2009. Como interesante también decir que fue el primer talento ELA, fue el primer proyecto de ELA que se obtuvo sobre la Fundación La Caixa y la Fundación Francisco Luzón en el año 2018. Él estudia la contribución de la inflamación en los procesos neurodegenerativos y en particular hoy nos hablará de la contribución de la inflamación en la esclerosis lateral amiotrófica. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer la invitación de Fundación Ramón Areces y Fundación Luzón para permitir darme la oportunidad de presentar el trabajo que estamos haciendo en el laboratorio de una manera muy breve y a todas ustedes por estar aquí presentes. Entonces, bueno, ya nos han dado una charla con un poco de acento inglés, yo la voy a dar con un poco de acento catalán, pero bueno, me vais a entender, ya veréis. Entonces, ya me han hecho la faena de explicar un poco la patología de la ELA, que es la que estamos centrados. Y bueno, una de las cosas que hay que destacar es que la mayoría de pacientes que presentan esta enfermedad, la causa es desconocida, es lo que llamamos que son esporádicos, ¿no? Pero hay un porcentaje relativamente pequeño de los pacientes, un 5% aproximadamente, que hay una causa genética. Se han descrito unos 30 genes que mutaciones en estos dan a distintas formas de ELA. Y estudiar una enfermedad de la cual no se sabe la causa es terriblemente complicado, ¿no? Así que el hecho de encontrar estos genes, aunque representan una población minoritaria de la enfermedad, nos ha permitido generar ratones modificados genéticamente para tener estas mutaciones e indagar un poco los mecanismos fisiopatológicos que caracterizan la enfermedad. Y una de las cosas que es importante fue el gen SOD. El gen SOD, hoy este ratón va un poco mal, porque voy para abajo, pero no quiere bajar. Ahí, este gen de aquí, fue el primero que se describió. De hecho, gracias a su descubrimiento se hizo el primer modelo murino de ELA. Y claro, uno piensa, bueno, pues si la ELA es una enfermedad de motoneuronas y parte de estas es causada por una mutación, si corregimos esa mutación en motoneuronas, en principio tendríamos que esperar que esas motoneuronas no degeneraran. Y eso no es así. Se ha visto que cuando se corrige esta mutación en los ratones, en motoneuronas, la enfermedad tiende a tener el mismo curso de esta. Y eso dio a pie a saber o identificar que hay otras células que no son neuronas, son las células que están en el sistema nervioso, que llamamos células gliales, que tienen un papel clave en la patología. Pero como os he dicho anteriormente, este modelo de aquí, el ratón G93A, es el que se utiliza mayoritariamente en los laboratorios y se utiliza básicamente porque mimetiza todos los efectos de la ELA. Y eso nos ha permitido, como he dicho antes, encontrar algunos de los mecanismos que están implicados en la muerte de las motoneuronas y uno de ellos es la respuesta inflamatoria. Aquí podéis ver una imagen de una médula control con una atención para la microglía. La microglía son los macrófagos que tenemos en el sistema nervioso central, que tienen este aspecto en situación normal, y podéis ver en un ratón de ELA, esto es la médula espinal, aquí es donde están las motoneuronas, las neuronas que mueren en esta patología, podemos ver que la cantidad de células microgliales que hay es mucho más abundante, ¿no? Eso nos está diciendo que en el sistema nervioso, al menos de los ratones con ELA, hay una inflamación, ¿no? ¿Esto ocurre o no en los pacientes? Porque ya os he dicho, esto representa una parte muy pequeña de
de los pacientes. Y parece ser que sí, tanto los pacientes que presentan la mutación SOD como en varios pacientes esporádicos, podéis ver aquí en marrón, son esta activación de las células microgliales. Pero siempre estamos en lo mismo, el hecho de observar una inflamación no necesariamente implica que eso está involucrado en la patología, puede ser una causa de estas. Así que, y es muy difícil de estudiar porque, como se decía anteriormente, la mayoría de pacientes son esporádicos y no tenemos ratones que desarrollen esta ELA esporádica. Pero hay un estudio que me gustaría destacar porque es muy reciente, que sí que da una evidencia muy clara de que la inflamación está involucrada en la enfermedad. Y es este estudio aquí. Es un estudio que se intentó encontrar genes que estuvieran modificados y que estuvieran distintamente expresados en pacientes normales y pacientes de ELA, y llevó al descubrimiento de este gen de aquí, el receptor alfa, la proteína adaptadora del receptor 18, también se conoce como receptor beta para la interleuquina 18, que es un receptor que, como veis aquí, es capaz de unirse a esta citoquina, que recibe el mismo nombre. Por suerte, todo va a su pie, interleuquina 18, receptor de la interleuquina 18, y lo que hace es cuando se une con su receptor normal y con esta proteína, porque esta proteína de aquí actúa como un coreceptor, es un mecanismo de seguridad para saber si la vía se tiene que activar o no, pues da pie a una activación de la respuesta inflamatoria. Y se vio que los pacientes que tienen esta mutación, de hecho es un polimorfismo, la diferencia entre mutación y polimorfismo hace referencia si es más frecuente en la población o no. Es relativamente frecuente en la población, y se vio que las personas que tenían este cambio, esta modificación en el gen, pues tienen 5 veces menor probabilidad de tener ELA. Y una de las cosas que se ha visto importante es que de los pocos pacientes que tienen esta mutación en los pacientes de ELA y que en principio tendría que ser protectora, se ha visto que los que lo presentan tienen una esperanza de vida de aproximadamente 6 años y medio más. Por tanto, este estudio hacía una unión muy drástica entre la respuesta inflamatoria y el transcurso de la enfermedad. Dicho eso, claro, esto sorprende mucho porque la inflamación siempre se ha considerado un mecanismo que es protector y, de hecho, ahora con la época de estos años que hemos vivido de pandemia, siempre nos hemos intentado proteger, ¿no?, de esta infección a través del mecanismo inflamatorio. Y eso es cierto, ¿no? Pero para que una respuesta inflamatoria sea beneficiosa necesita que hayan 2 premisas. La primera es que sea deseada, ¿no? Es la primera premisa. Y la segunda es que se resuelva de una manera efectiva. Porque si no se resuelve de una manera efectiva o no queremos que haya inflamación y la hay, eso causa distintas patologías. Y de hecho, la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central, cuando se da, tiene una característica básica, y aquí tenéis 3 desórdenes distintos, lesión medular, esclerosis múltiple, perdonad, ahí va al revés. Esclerosis múltiple y ELA, donde podéis ver que existe una respuesta inflamatoria que no se resuelve de una manera correcta. Y en el caso de la ELA se puede ver que esta respuesta inflamatoria va incrementando con el tiempo. ¿Por qué no se apaga esta inflamación? ¿No? Eso, de hecho, es uno de los misterios que había en el campo de la inmunología, que es lo que determina que una inflamación se resuelva o no se resuelva. Y para ello, unos investigadores de Harvard, hará unos prácticamente 20 años, hicieron un experimento donde consistió en hacer una inflamación que se resuelve de manera natural, una peritonitis. Cogían los exudados inflamatorios en fase de remisión, es decir, la pus, y empezaron a analizar qué hay ahí en ese exudado inflamatorio que está resolviendo, que podría estar determinando a esta respuesta inflamatoria se apagara. Y a través de esto identificaron que había una familia de moléculas lipídicas, no son las grasas naturales que tenemos nosotros en la barriga, tal, son unas grasas, pero que son muy pequeñitas y actúan como mecanismo de señalización entre célula y célula, que se llamaron SPM. SPM significa mediador especializado en promover la inflamación. Y que en algunas enfermedades que se caracterizaban porque la inflamación no se resolvía,
se empezó a ver que estos mediadores inflamatorios que resuelven la inflamación pues no se expresaban, no se sintetizaban, había un déficit. Y entonces aquí empezamos nuestro proyecto, que es el proyecto del talento ELA, que empezó aproximadamente hace unos 4 años. ¿De dónde vienen estos lípidos? Pues los lípidos estos vienen de los omega 3. Los omega 3 por sí solo no hacen nada, pero a través de distintas proteínas que tenemos en el organismo van moldeando esta estructura hasta llegar a los distintos SPMs que tenemos. Aquí tenemos las 4 grandes familias de SPM. Para que lo entendáis, pues el omega 3 sería como un trozo de carbón que no hace nada, no vale nada. Bueno, ahora que ha subido el gas vale un poco más el carbón, pero que cuando se pone a presión y con el tiempo, ese carbón se transforma en un diamante, que es lo que realmente tiene el valor, ¿no? Y entonces decidimos estudiar a ver si estos mediadores que apagan la inflamación se están produciendo de manera natural o no en pacientes con ELA. Entonces cogimos muestras de plasma de pacientes en su primera visita con el neurólogo, por tanto aún no tenían ningún tratamiento para la ELA, y decidimos mirar los valores de estos mediadores de aquí. Y para nuestra sorpresa, o no tanta sorpresa, era una de las hipótesis, vimos que estos mediadores que apagan la inflamación no se producen. Sí que detectamos que habían mediadores que están entre medio, estos de aquí, que no serían el diamante, pero serían un entremedio entre carbón y diamante, que sí que se pueden detectar, pero estos mediadores intermedios no tienen ninguna función. Y una de las cosas que vimos es que en pacientes con ELA, estos intermedios estaban reducidos. Es decir, que no solamente no producen estos SPM, estas moléculas que apagan la inflamación, sino que la tendencia a producirlos es mucho menor. Y claro, como os decía antes, estos en pacientes donde la variabilidad de la enfermedad es muy distinta, porque hay algunos que son genéticos, la gran mayoría no, pero esto ocurre también en el ratón de ELA. Entonces decidimos hacer el mismo estudio, coger médulas espinales a distintos tiempos de la enfermedad, mirar estos mediadores y a ver si había alguna diferencia o no con los humanos, y observamos que era exactamente lo mismo. Estos mediadores que apagan la inflamación no se detectan, detectamos este intermedio como en los pacientes humanos, y como podéis ver aquí, estos son los animales controles, en los ratones que tienen ELA, tienen tendencia también a tener una reducción de estos metabolitos intermedios. Claro, una de las típicas cosas que uno se plantea es, igual tiene una reducción porque los pacientes tienen un déficit de omega 3. Si tú no tienes carbón, no puedes fabricar el diamante. Entonces decidimos valorar los niveles de omega 3 y lo que observamos es que no. No tienen los pacientes con ELA un déficit de omega 3, sino que son incapaces de convertir estas grasas en estos mediadores lipídicos que resuelven la inflamación. Por tanto, por mucho omega 3 que uno se tome, no hará ningún efecto, porque el problema no está en el omega 3 en sí, sino está en el mecanismo que transforma el omega 3 en estos mediadores que apagan la inflamación. Y una de las cosas que también observamos en este estudio, así de casualidad, porque analizamos varios metabolitos, fue encontrar estos de aquí, que lo que observamos es que en pacientes de ELA están drásticamente reducidos respecto a los pacientes controles, y además cuando hicimos correlaciones entre sus niveles y la progresión de la enfermedad, vimos que había una correlación muy clara, que es como menos niveles tenía durante el diagnóstico de esta, la enfermedad transcurría mucho más rápido. Así que encontramos como un posible biomarcador para la enfermedad. Pero si nos centramos nuevamente en los SPMs, vemos que no existen, no se producen en estos pacientes con ELA. Por tanto, tenemos muchos mediadores inflamatorios que activan la respuesta inflamatoria. Eso es lo que causa una respuesta inflamatoria excesiva en el sistema nervioso de estos pacientes, pero de lo contrario no tenemos los mediadores que paran esta inflamación. Y por tanto, esta cuando se activa se incrementa de una manera muy rápida y progresiva. Esto nos llevó a cabo hacer un experimento, y es, bueno, si estos mediadores lipídicos suprimen la inflamación, y esto es probablemente una de las causas que contribuye a la progresión de la enfermedad, ¿por qué no los administramos exógenamente?
Ya que no los pueden sintetizar, nosotros los administramos, incrementamos estos niveles y a ver si eso o no puede parar la enfermedad o, si más no, reducir la progresión de la enfermedad. Y para ello, lo que hicimos fue caracterizar dosis respuestas, caracterizar pautas de dosificación, y cuando tuvimos la pauta clara decidimos hacer un experimento grande y administrarlo en los ratones con ELA. Os voy a enseñar resultados preliminares que tenemos, obviamente estamos trabajando en ello, y una de las cosas que hemos visto es que los animales que son tratados con uno de estos SPMs, lo que ocurre es que la progresión de la enfermedad, como veis en verde en la gráfica superior, se enlentece, ¿no? Y esto ocurre tanto en machos como en hembras. Por tanto, es como una posible terapia para enlentecer este tipo de enfermedad. Así que si aquí tenemos la enfermedad de la ELA en los ratones, cuando administramos estos lípidos que apagan o que tienden a apagar la inflamación, lo que observamos es esto, que la progresión va bastante más lento. Y nada, simplemente agradecer al grupo de neuroplasticidad de la UAB, que es un grupo, como podéis ver aquí, muy grande, del cual formo parte, a los colaboradores del proyecto, implica muestras clínicas que las hemos obtenido a través de Mónica Povedano, y también a nuestro colaborador en la Universidad de la República de Uruguay, que es un bioquímico que es capaz de analizar estos metabolitos, y obviamente pues, gracias a la Fundación La Caixa y Fundación Luzón, porque es los que han financiado este proyecto que está en marcha. Pues si tenéis alguna pregunta para después del seminario, estaré encantado de resolverla. El momento del doctor Manuel Portero Tin. El doctor Portero es médico y doctor en medicina por la Universidad de Lleida, donde actualmente es el coordinador científico en el grupo de fisiopatología metabólica de esta misma universidad. Bueno, si David se ha movido, Manel se ha movido mucho más. Ha hecho varias postdoc en Estados Unidos, en Reino Unido, en el INSERM en Toulouse, en el Monte Sinaí y en Nueva York, ¿vale? Él es catedrático actualmente en la universidad y está muy interesado en el metabolismo lipídico en la ELA, con lo cual el título de su conferencia es Estrés celular y metabolismo lipídico en la fisiopatología de la ELA hacia nuevas vías de tratamiento. ¿Vale? Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a ambas fundaciones, a la Fundación Ramón Areces y a la Fundación Luzón por su amable invitación, y también a Charo por la presentación. Y bueno, como es de buena ley, agradecer fundamentalmente a todo el equipo que está aquí detrás y obviamente a los financiadores de esto, particularmente al Instituto de Salud Carlos III, fundaciones como la Miquel Valls, de pacientes y otras. La charla la voy a dividir en 4 grandes apartados. Por un lado, les voy a presentar qué es esto de los lípidos en el sistema nervioso. Y el sistema nervioso de los lípidos es especialmente relevante, o lo encontramos cuando menos nosotros, en la medida en que, como ustedes sabrán, el tejido adiposo es el que tiene más lípidos, pero siguiendo en abundancia lipídica tenemos a ese sistema nervioso, con la mayor diversidad funcional y estructural que presenta. Además, los lípidos a nivel cerebral contienen una altísima cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, que nos ha presentado anteriormente Rubén, que tienen una característica, y es que, aparte de ser fuente de mediadores de resolución o de inflamación,
son fácilmente oxidables. Es lo que denominamos el enranciamiento de las grasas, que se conoce desde hace mucho tiempo en tecnología de alimentos. Curiosamente, frente a lo que uno pensaría de tener un órgano tan rico en grasas que se pueden oxidar, resulta que es un órgano que tiene muy poca defensa antioxidante. ¿Por qué será? No lo sabemos. Y añadiendo complejidad al sistema, encima es un sistema, un conjunto de células que consumen una cantidad de oxígeno muy remarcable. Aquí vemos la diversidad estructural de los lípidos. Podemos encontrar un sinfín de moléculas que son lípidos en el sistema nervioso, pero no tan solo tenemos diversidad estructural, sino que además tenemos diversidad en su localización. Aquí en un esquema de cómo se distribuyen estos lípidos en las membranas, ya solo entrando en el rol estructural, vemos que las membranas neuronales o las gliales o microgliales, etcétera, constituyen un verdadero laberinto de estructuras que para su buen funcionamiento han de tener unas propiedades estructurales muy determinadas. ¿Cómo estudiar todo este sinfín de complejidad? Pues a través de la colaboración con expertos como el doctor Isidre Ferrer, especialista en neuropatología, y a través de una herramienta que se denomina lipidómica, que consiste básicamente en ver qué número y qué tipo de lípidos tenemos en las muestras de interés. Gracias a la aplicación de esta técnica, pues hemos ido avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Y una de las primeras cosas que nos planteamos es la ELA, una única entidad desde el punto de vista de la lipidómica, es decir, todos los pacientes que hemos visto que tienen sus características clínicas muestran el mismo patrón de perfil lipídico, y ya sabemos que clínicamente tienen mucha diversidad, pero ¿y esto se traduce a nivel molecular en términos lipídicos? Para eso lo que estudiamos, gracias a la colaboración con Mónica Povedano de nuevo y con Victoria, Mariona y Joaquín, una serie de pacientes, y estudiamos el lipidoma, es decir, la composición de lípidos, no tan solo en plasma, sino en líquido cefalorraquídeo. Y lo que establecimos era a ver si tenían lípidos distintos. Y efectivamente, los pacientes muestran lípidos distintos que las personas sanas. Lo que nos llamó mucho la atención es que no tan solo presentaban lípidos diferenciales, sino que, sobre todo, presentaban diferencias en el plasma. Aquí tenemos una evidencia más de lo que acaba de comentar el doctor del Pozo sobre la importancia del metabolismo periférico que puede tener en la patogénesis de la enfermedad. ¿Cuáles eran estos lípidos? ¿Se pueden utilizar como biomarcadores? ¿Es una serie pequeña de pacientes? No lo sabemos. Pero estos lípidos se separaban en múltiples vías. Ferroptosis, metabolismo esfingolipídico, autofagia, un sinfín de vías que, si uno mira los genes que están afectados por la enfermedad o genes causantes de la enfermedad en sus formas familiares, puede ver un cierto paralelismo. Genes que implican autofagia los hay, y genes implicados en biosíntesis o en apoptosis o demás. Además, lo que hicimos fue no tan solo diferenciar a los pacientes respecto a los controles, sino ver si los pacientes que iban más rápido en el progreso de la enfermedad tenían un perfil lipídico distinto. Y efectivamente, la progresión se relaciona con el lipidoma circulante. Es decir, a través de un análisis sanguíneo, ojalá al día de mañana seamos capaces de ayudar a los pacientes a saber cómo va el curso de su enfermedad. Hemos detectado una serie de lípidos que correlacionan muy bien con la concentración de neurofilamentos plasmáticos, que hoy en día se considera que es uno de los indicadores de la lesión. Y además hemos conseguido que parte de estos lípidos, cuando los añadimos in vitro a un cultivo de células motoras humanas, puedan ver alteraciones en la longitud de las neuritas in vitro.
Esto nos hace pensar que realmente el metabolismo lipídico puede ser un factor relevante en los diferentes fenotipos que presenta la enfermedad. Desde una perspectiva más amplia, se ha hablado aquí de la importancia de los ácidos grasos omega 3, los hemos oído. Sabemos que esos omega 3 tienen cambios en composición en regiones distintas de pacientes de la enfermedad. No tan solo los omega 3, sino algunas de las modificaciones derivadas. Vemos cómo aquí se acumulan en médula espinal y también en corteza cerebral. Y además esto se correlaciona, aquí lo vemos en muestras procedentes de necropsia, se correlaciona con un cierto incremento de esos marcadores de resolución que anteriormente se indicaban. Pero también vemos que se acumulan estos marcadores que ya no son tan beneficiosos, sino, mejor dicho, lo que nos están diciendo que se están oxidando estos lípidos. Entonces, lo que nos planteamos es, bien, vemos que puede haber un cambio en la fabricación o en el nivel de estos ácidos grasos omega 3. ¿Cómo está la maquinaria de fabricación de estos omega 3? Porque habitualmente lo que sale en los libros de texto es que estos ácidos grasos vienen de la dieta o proceden del metabolismo hepático y se importan en el sistema nervioso. Lo que nosotros vimos es que existen herramientas moleculares, es decir, hay dotación enzimática, como el enzima COX-1, que está presente en estas muestras y que tiene alteración en relación con TDP43, con lo que postulamos que de algún modo el sistema intenta producir DHA para intentar producir omega 3, para intentar mejorar la supervivencia, pero eso puede tener un efecto indeseable, que es la peroxidación lipídica, con lo cual podríamos tener un círculo vicioso retroalimentándose ahí. La conexión con omega 3 es una conexión demostrada epidemiológicamente. Existen datos desde el 2014 que nos dicen que una baja ingesta de omega 3 puede ser un factor que explique parte del riesgo de sufrir ELA, mientras que una ingesta alta podría proteger de esta ELA. Esto, en los modelos de experimentación que se nos ha presentado, ¿cómo se plantea? Para resolver esta hipótesis o esta pregunta, lo que sometimos es a estos ratones, a los G93, a unas dietas altas o bajas en omega 3. Y la respuesta es que los omega 3 en dieta modificaban la supervivencia, pero no como nos pensábamos, sino que mejor dicho, la empeoran en este modelo, sobre todo en el caso del sexo femenino. Es decir, existe una interacción entre el sexo femenino, la ingesta de omega 3 en el modelo de ratón y el desarrollo de alteraciones en este modelo. Por una serie de hallazgos, lo que deducimos es que de algún modo, este exceso de omega 3 podría alterar al diálogo existente de forma normal entre mitocondrias y núcleo. Y hablando del núcleo, uno debe pensar que el núcleo celular, que es donde guardamos el ADN, muestra alteraciones durante la ELA. Eso se ha descrito, sobre todo en el poro nuclear, pero nos planteábamos, ya que hemos visto alteraciones de la composición lipídica, a ver si esas alteraciones también afectaban a los núcleos o a los lípidos que encontrábamos en núcleos. Gracias al trabajo de Omar Ramírez y de Pascual Torres, pues pudimos aislar núcleos procedentes de necropsias. Uno puede decir, hombre, son núcleos que han quedado allí, no son representativos de lo que pasa en vivo, etcétera, etcétera. Pero bueno, son lo que tenemos a mano en este momento, y lo que vemos que efectivamente es que los núcleos que vienen de pacientes tienen una composición lipídica distinta respecto a los núcleos que vienen de controles. Esta composición se reparte en múltiples clases de lípidos. Aquí vemos el listado de todos los lípidos que son diferenciales en este sentido.
Y algunos de ellos tienen una tendencia a agruparse en torno, alrededor de unas moléculas que se denominan plasmalógenos. Los plasmalógenos son lípidos especialmente abundantes en el sistema nervioso central, y lo que vimos es que los niveles de plasmalógenos y de la enzima que los fabrica, ya en este caso en el modelo experimental, disminuían. No tan solo eso, sino que cuando sometíamos a motoneuronas a estrés oxidativo in vitro, disminuían la producción de plasmalógenos, cosa que es muy curiosa, puesto que nosotros bien, se sabe que estos plasmalógenos tienen papel antioxidante, tienen papel en la señalización, en fin. Es decir, describimos cómo esta alteración de la síntesis de plasmalógenos, que quizá puede ser una vía para estudiar posibles dianas terapéuticas, está alterada en la ELA. No tan solo eso, sino que, hablando de lipid droplets también, pero en este caso de lipid droplets a nivel del núcleo de células del sistema nervioso central, veíamos cómo existían lipid droplets en el interior de estos núcleos y parece ser que su síntesis podría estar alterada. Como no sabemos qué hacen allí, tampoco no sabemos si esto es una respuesta o es puramente un epifenómeno, pero cuando menos era uno de los hallazgos que demostraban que había una alteración del metabolismo lipídico en este nivel. Y estos son las tres grandes familias de lípidos, los lípidos de tipo éter, como los plasmalógenos, diacilglicéridos, que no he mostrado nada, y triacilglicéridos, que pueden estar alterados en el lipidoma nuclear. Para acabar, ya que teníamos los núcleos, evaluamos uno de los otros componentes, que son las nucleoporinas, y estas nucleoporinas nos demostraban que había alteración de forma más o menos relacionada con la alteración de los lípidos, y vemos que esta alteración de las nucleoporinas conlleva una pérdida de la autofagia asociada a un cambio en el ensamblaje de una estructura que recubre la membrana nuclear, que son los poros nucleares. Puesto que estos poros nucleares intervienen en la autofagia, y sabiendo que TDP43 es una de las proteínas más relevantes en el mantenimiento de múltiples genes, lo que decidimos estudiar es si una de las proteínas afectadas durante la ELA, que es ATG4B, puede tener una relación con metabolismo lipídico. En datos anteriores, lo que habíamos descrito es que los pacientes con ELA tienen unos niveles aumentados de unos RNA mensajeros de ATG4B, que es un gen muy relevante en autofagia. Posteriormente, lo que hemos visto en datos que estamos elaborando es que los niveles de esta proteína están alterados durante la enfermedad, y es una proteína altamente presente en las neuronas motoras, como pueden ver aquí. Esta sería una neurona sana, y aquí una neurona con depósitos de TDP43, que el color verde menos intenso es compatible con menos niveles de ATG4B. Dado que ATG4B juega múltiples papeles, tanto en lipidación, en la formación de las vesículas de autofagia, como en el procesado de otras proteínas de autofagia, lo que nos induce a pensar es que TDP43 es muy relevante en este proceso. Y gracias al trabajo de Ana Fernández, estamos describiendo cómo la pérdida de TDP43 conduce a una alteración en el lipidoma celular. Aquí veríamos, cada bolita de estas representa una especie lipídica cuya concentración está alterada en células que tienen pérdida de función de TDP43. En conclusión, bueno, vemos que el perfil lipidómico puede ser relevante para una mejor clasificación y pronóstico de los pacientes, que el rol de los omega-3 es complejo, pudiendo contribuir a neuroprotección, como se nos ha demostrado previamente, pero también a la alteración del núcleo mitocondria vía peroxidación lipídica, que los cambios en la membrana lipídica, lipídicos y de nucleoporinas, donde también participa el peroxisoma, que es quien fabrica en gran parte
esos plasmalógenos que he citado anteriormente, pueden participar en la neurodegeneración y que TDP-43 tiene un nuevo papel, como si no tuviera más, que es regular el metabolismo lipídico. Nada más, agradecerles y esperarles verles a todos ustedes en Barcelona el año que viene, donde vamos a tener esta reunión de ENCALS, en la cual la Fundación participará. Muchas gracias. Bueno, pues para acabar, nos hablará el doctor Óscar Fernández Capetillo. Él es licenciado en Bioquímica y doctor en Bioquímica y Biología Molecular. Él actualmente es investigador principal del Grupo de Inestabilidad Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO. Ha trabajado mucho tiempo en cáncer, pero tenemos la suerte de que la ELA ahora le está llamando mucho la atención y eso es muy bueno, ya que él tuvo el premio Ependor al mejor investigador europeo menor de 35 años y la revista Cell lo recoge entre los 40 investigadores más influyentes del mundo menores de 40 años. Actualmente trata de descifrar los mecanismos de toxicidad que contribuyen a la pérdida de motoneuronas en pacientes de ELA y el título de su charla es Investigando los mecanismos de toxicidad que contribuyen a la muerte de motoneuronas en pacientes de ELA. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación a la Fundación, por organizar este evento y supongo que añado el toque de color de ser de Bilbao, así que arratsalde-on guztioi, cumplo todo el espectro de la geografía. A ver que me aclare. Vale, nosotros cuando yo volví a España, reclutaron en el centro de oncología, aquí muy cerquita de aquí, cerca de las Cuatro Torres, y durante 10 años trabajamos mucho en un particular tipo de estrés, en él se habla de estrés oxidativo, en cáncer yo me centré en otra cosa que es estrés replicativo, que ocurre cuando las células replican muy rápido. Y durante 10 años hicimos muchos modelos animales de enfermedad oncológica, modelos preclínicos para testar terapias, hicimos investigaciones en biología molecular y celular y también hicimos desarrollo de terapias. Desarrollamos fármacos para testar en estos modelos, algunos de los cuales funcionaron muy bien, los licenciamos a la industria farmacéutica para su desarrollo clínico y pues a día de hoy hay muchas farmas con estos tratamientos y estamos muy orgullosos y happy que algunos de estos ensayos clínicos están dando resultado, entonces algo de lo que hicimos, nuestro corazoncito está en parte de esos ensayos, ¿no? Y en este momento, pues supongo que como muchas personas tuve mi momento de crisis existencial de qué hacer, hemos hecho todo este trabajo, el siguiente desafío, además yo empezaba un laboratorio en Karolinska y estábamos pensando eso, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la enfermedad? Y en aquel momento decidí empezar a investigar en ELA y la razón fue fundaciones como Luzón y muchas otras, ¿no? La razón fue el Ice Bucket Challenge, como cualquier otro ciudadano más. Al ver esto despertó la parte empática de mí como ciudadano, de, bueno, qué cosa más severa, ¿no? Qué enfermedad tan terrible. Y casi empecé a leer un poco de aficionado, de ver lo que se sabía, lo que no se sabía. Y tenía la sensación desde que la gente que hacíamos oncología, que teníamos algunas otras herramientas, pues podíamos traer una visión un poquito diferente y quizás aportar una idea más, ¿no? No voy a introducir una vez más la enfermedad. Desde fuera, desde el mundo de la oncología, cuando veíamos un poco el panorama investigador y desarrollo clínico, entendíamos que si bien había algunos modelos animales viniendo de la oncología, que realmente hay muchísimos muy avanzados, pues se podía intentar hacer alguno más y, por supuesto, a diferencia de oncología, aquí de momento no hay tratamientos eficaces y también me resultaba frustrante lo poco que se entendía el mecanismo, ¿no? De por qué estas neuronas motoras se mueren. Así como en oncología sí que habíamos adivinado bastante por qué las células tumorales crecen muy rápido o por qué no se mueren.
eso en las motoneurinas no era así, no se sabía exactamente, se sabían mutaciones o que estaban llenas de vacuolas o de ubiquitina, pero por qué se morían no estaba tan claro y creía que podíamos aportar ahí con nuestras aproximaciones. Otra cosa que nos atraía es que, como se ha explicado ya, la primera mutación que se encontró es en este gen, es SOD1. Es muy difícil mover este puntero, lo siento. El SOD1, que es un gen que tenía que ver con estrés oxidativo, y eso catalizó que mucha de la investigación se hiciera en estrés oxidativo, ¿no? Pero con un poco más de vista, más abierta, se veía que muchas de las otras mutaciones tenían que ver con proteínas cuya función tiene que ver con el RNA. Son proteínas que se pegan al RNA, que son muy abundantes, que tienen que ver con el metabolismo del RNA, y esa parte, sin embargo, no estaba tan explotada terapéuticamente y no se había estudiado tanto, ¿no? Y por supuesto está el descubrimiento de C9, que lo ha introducido muy bien Bob, que fue un game changer porque era una mutación muy frecuente en los pacientes, entonces abre la opción de entender mejor por qué puede ser mutagénica, ¿no? Entonces estaba esta parte de estrés oxidativo y muchas proteínas que nosotros en parte creíamos que tenían que ver con RNA. Y de hecho, cuando uno ve las publicaciones que hay sobre ELA y ve las patologías que ocurren en las neuronas motoras de estos pacientes, muchas de las cosas que se describen tienen que ver con el RNA. Estas células tienen una acumulación de stress granules, que son gránulos que tienen ARN o RNA, ¿vale? Tienen problemas de traducción, tienen problemas de transcripción, tienen problemas de splicing, tienen problemas en el nucleolo. Todo esto son problemas que se asocian con el metabolismo de los ácidos nucleicos y en concreto del RNA. Pero cómo esto deriva en patología no está muy claro, ¿vale? Vale, esta es la mutación C9 que ya se ha presentado. Robert os ha explicado un poco más su trabajo, que es brillantísimo, en cómo la pérdida de función puede contribuir a la enfermedad mediando procesos inflamatorios. Nosotros estábamos interesados en otra cosa porque nos parecía más atractiva desde el punto de vista de la biología molecular, era muy exciting, ¿no? Y unos trabajos que enseñaron que esta mutación en C9 acaba produciendo unos péptidos, algunos de los cuales tienen mucha arginina, ¿vale? Y esto nos pareció muy interesante, lo primero porque desde el punto de vista de biología esto era muy novedoso, era una proteína que se estaba expresando desde un intrón. Esto es una zona que no debería producir proteínas, pero aquí lo hace, muy curioso, y nos parecía curioso. Y lo otro, realmente he de reconocer que a mí el paper que casi me atrae a la ELA es un paper del grupo de Stephen McKnight, que publicó que estos péptidos uno los puede comprar, estos péptidos que en teoría existen en los pacientes de ELA, uno los puede comprar, se lo pone en una célula, y este péptido entra dentro de la célula, se acumula en su nucleolo y la mata. Esto fue publicado en una revista muy prestigiosa que se llamaba Science, y el hecho de que alguien en Science pueda publicar algo con un título así tan vago, yo pensaba, esto tiene que ser muy importante, porque el título te está diciendo no entendemos muy bien qué está pasando, ¿vale? Es un péptido que une nucleolo y mata a la célula. Y aquí tenéis lo que pasa con estos péptidos de las neuronas. Efectivamente, uno lo puede comprar, lo puede pintar, digamos, en verde, y el péptido acaba en el nucleolo, que son estas zonas de aquí rojas dentro del núcleo de una célula. Y lo otro que nos resultaba útil era que además mataban a las células. Y no mataban a las neuronas solo, matan a cualquier célula. O sea, el tropismo, la razón por la que afecta más a motoneurona es por la expresión de este gen, pero es un péptido tóxico. Y entonces, como un biólogo básico que siempre me he considerado, pues la primera pregunta es, bueno, hay un péptido tóxico, first question, ¿por qué es tóxico? ¿Qué hace que la célula se muera? Y segundo, podemos remediarlo, ¿vale? Es las cosas que nos planteábamos en un primer momento. Entonces, nuestro plan original era hacer varias cosas, una de las cuales era tratar de entender por qué este péptido es tóxico, tratar de recuperarlo y desarrollar un modelo animal de este péptido que nos permita entender un poquito mejor por qué es esta patología y quizás encontrar alguna terapia, siempre hablando de preclínica, para nunca llevar engaño a los pacientes, una fábrica de ideas, para ver esto quizás, ¿vale? Entonces, lo primero, creo que tenemos una idea bastante buena de cómo estos péptidos podrían ser tóxicos, que publicamos el año pasado, y lo que hemos visto es que estos péptidos que tienen muchísima arginina, la arginina es el aminoácido que tiene una mayor afinidad por el RNA de todos los que tenemos. Y de hecho, las proteínas que unen RNA tienen muchísimas argininas, ¿vale? Entonces, lo que pensamos que pasa, bueno, lo que pensamos y demostramos experimentalmente,
es que estos péptidos, que sería esta cosa aquí naranja, este péptido tóxico, lo que hace es se pega en el RNA con tantísima afinidad que desplaza a todas las proteínas, incluyendo las que más conocéis como TDP43 o FUS o EWINS o otras, ¿vale? Entonces es una especie de pegamento que se pega encima del RNA y hace que la célula no funcione bien del todo. Entonces, otra cosa que os voy a contar es, bueno, también tratamos de intentar aportar algo en desarrollo de fármacos, que es lo que yo realmente quería hacer. Este es parte del trabajo que hacemos en Suecia. Y uno de los primeros rastreos que hicimos, recién llegados allí, hay unos microscopios, hemos mejorado mucho desde los tiempos de Cajal, ahora hay unos microscopios automatizados que te permiten sacar miles de fotos de manera automática y con un ordenador, el ordenador se encarga de hacer todos los contajes y de sacar todas las fotos y demás, ¿no? Se llaman microscopios de alto rendimiento. Entonces nosotros lo que podemos hacer es coger células, ponemos este péptido, el péptido las mata y podemos cribar, podemos rastrear entre muchos fármacos y buscar alguno que haga que la célula no se muera, ¿vale? Podemos contar el número de células que quedan dentro de la placa, del pocillo, y si encuentras uno de estos pocillos en los que haya más núcleos, en principio tienes algo que mejora la viabilidad en células expuestas a este péptido tóxico. Eso lo hicimos y encontramos algunos péptidos. Para vuestra curiosidad, este es uno de los experimentos del paper, pero pues, el péptido, como veis, cada puntito azul es una colonia de células. Si echamos el péptido, las células se mueren, veis que casi no hay puntos azules, y con 3 de estos fármacos pues hay muchísimas más células, o sea que en teoría parece funcionar razonablemente bien. Esto es siempre in vitro, no es nada en pacientes, es muy preliminar, pero me parece curioso que 2 de los primeros compuestos son inhibidores de BRD4, que es una de las cosas que ha contado David, que ellos también están estudiando, por alguna otra razón, y el fenilbutirato sódico es, aunque rodeado de muchísima controversia, es este último medicamento, es una combinación de fenilbutirato, último medicamento que ha recibido el Fast Track Approval por la FDA, es una combinación con fenilbutirato. Entonces, nuestro modelo, que puede ser súper distante de la neurona, me parece interesante al menos que algunos de los compuestos que encontremos, otra gente los haya encontrado de otra manera, ¿no? En Karolinska, que es complicadísimo hacer experimentos con ratones por temas legales, cada vez es más difícil en Europa, pero ya en Karolinska, olvídate, en Suecia es prácticamente imposible, pero de momento con peces nos dejan seguir haciendo cosas, entonces hicimos algún experimento en peces. Lo que hacíamos es cogíamos peces cebra, les quitábamos el corion y entonces el pez cebra queda expuesto, puedes poner el péptido en el agua y verificamos que al hacer eso el péptido entra dentro de las células de este pez, entra en el nucleolo, inhibe la traducción y mata las células. Utilizando este experimento como readout, testamos nuestros compuestos y podéis ver que al menos 2 de ellos tienen un impacto notable, ¿no? Esto es el número de embriones vivos, si le pones el péptido se mueren y hay 2 de los tratamientos que mejoraban de manera notable la supervivencia. De nuevo, esto es muy preclínico, pero no deja de ser interesante, ¿vale? Animados por este primer rastreo que hicimos, que fue solo de una colección de repurposing, como decía David, que es medicamentos ya conocidos, nos animamos a hacer un screening un poquito más grande, que es el más grande que podemos hacer en Suecia, que actualmente son 37.000 compuestos en nuestra librería. Y de ahí, después de muchos esfuerzos, pues hemos generado 2 series químicas que hemos llamado SALSA y SALS-B, no tiene nada que ver con el baile, sino Stop ALS Series A, Stop ALS Series B. Tenemos la ilusión de que algún día pues, puedan contribuir a mejorar la enfermedad y estamos trabajando mucho con estos compuestos. Y finalmente, por daros una pincelada así muy de brocha gorda de lo que hemos hecho con animales, pues teníamos la curiosidad de ver qué pasa en un animal cuando ponemos una expresión muy alta de este péptido. Lo hicimos expresándolo hay un truco genético que te permite al animal darle un antibiótico y el antibiótico hace que el péptido se exprese en el animal y cuando hacemos ese truco tenemos expresión del péptido en todos los órganos. En este caso, digamos que esta es la versión 1.0 de esta estrategia. Hicimos una versión en la que primero expresábamos el péptido en todo el organismo, no solo en las motoneuronas, y ahora lo estamos refinando para hacerlo en motoneuronas. De hecho, ya tenemos un pez cebra en el que lo podemos hacer. Pero bueno, en esta primera versión lo expresábamos en todos los sitios. Veis que hay expresión en todos los órganos, en el páncreas, en el intestino, en el bazo. Cuando hacemos eso,
el nucleolo de las células, tal y como se veía in vitro por Stephen McKnight, nosotros vemos lo mismo, el nucleolo está alterado, las células no traducen y más o menos recapitula dentro de un animal lo que se veía en células en cultivo. Y lo que pasa es que el ratón envejece muy rápido. Es un envejecimiento prematuro muy acusado. Lo veis aquí, este es un ratón en el que hemos inducido la expresión sistémica de estos péptidos. Esto envejece. Cuando los ratones tienen cataratas, se quedan osteoporóticos, acumulan grasa dentro de la médula ósea, la piel está muy fina, tienen todos los fenotipos como si fuera un ratón octogenario, aunque realmente solo tiene pues, un mes de edad, ¿no? Cuando analizamos molecularmente este ratón, y esto está relacionado con las últimas charlas del hipermetabolismo, vemos que la principal marca molecular que tienen estos ratones es una hiperactivación de esta ruta que se llama mTOR, y esta ruta está relacionada con el metabolismo, ¿vale? Un mTOR hiperactivado, digamos que este ratón que está envejeciendo muy rápido es como si estuviera muy altamente hipermetabólico, ¿vale? O sea que está en parte en consonancia con estos otros estudios. Y por supuesto, si esto es lo que está pasando, pues de cajón de madera de pino te sugiere que lo primero que debemos probar para mejorar estos animales es inhibir esta ruta y ver si esto mejora. Y esto se puede hacer razonablemente fácil. Hay un inhibidor que es rapamicina, que es un inhibidor de mTOR, y esto en ratones funciona muy bien. Esto es el survival, la supervivencia de estos animales. Viven aproximadamente 200 días y si los tratamos con rapamicina, pues viven bastante más. Soy self-critic en el sentido en el que creo que rapamicina no es la molécula que va a funcionar. Rapamicina en ratones, en moscas, en gusanos, ha funcionado muchísimas veces para extender longevidad, para mejorar patologías, neurodegeneración, pero no funciona en seres humanos. Y la razón es porque en seres humanos la rapamicina, inhibir mTOR, tiene una cosa buena y una cosa mala. Tiene una cosa buena que es pro-survival, pero tiene una cosa mala que es que inhibe tu señalización por insulina y tu señalización por hormonas de crecimiento. Entonces, digamos que el santo grial, el holy grail, sería intentar hacer una droga que pueda hacer las cosas buenas que hace rapamicina, pero intentar evitar las cosas malas que hace la rapamicina. Y en esa línea de trabajo estamos bastante metidos ahora, tanto en Suecia como en CENIO, para ver si podemos hacer una droga que tenga de manera efectiva los efectos beneficiosos de la rapamicina en seres humanos, pero potencialmente haber quitado los problemas. Y es en lo que estamos ahora. Y esto, la última diapo, ¿es esto relevante en ELA? Bueno, pues de momento no lo sabemos. Estamos empezando este proyecto, pero lo que sí que hemos visto es que si cogemos datos de neuronas derivadas de pacientes de ELA y los analizamos simplemente computacionalmente, estos son bases de datos públicas. Por fortuna, ahora ya el esfuerzo que ha habido en investigación hace que haya muchas bases de datos donde uno puede hacerse preguntas. Y lo que se ve es que si tú comparas en pacientes de C9, en neuronas de C9, las neuronas también tienen el pathway de mTOR hiperactivado. Esto es en neuronas de C9. Entonces, aunque es muy diferente la estrategia, al menos huele un poco de manera similar. Y esto es todo lo que os quería contar. Este es el grupo en el CENIO y la gente que está con una flecha roja es la gente que está participando en cosas que tienen que ver con ELA. Y nuestra última recluta, también financiada por la Caixa, Anabel, que está aquí, que tiene datos súper chulos de otras estrategias para mejorar la patología, al menos en ratones de momento. Y este es el grupo en KI, y en rojo también la gente que ha contribuido a cosas de ELA. Y no me quería, como sé que hay algunos pacientes o familiares de pacientes entre vosotros, algunos que conocía o que he visto aquí, trasladaros ese mensaje optimista de hace 10... Esto que habéis visto aquí, aunque entiendo que muchas cosas no entendáis bien o que os resulten muy lejanas, pero esto que veis ahora que muchos de nosotros hemos enseñado, ¿no? De una curva que estos se mueren en la curva, la otra curva va más adelante. Esto no pasaba hace 10 o 15 años. O sea, we're getting there, como se dice en inglés. Esto en oncología sí ha pasado antes. Yo he visto con mis propios ojitos hace 20 años estrategias que hace 20 años eran preclínicas en ratón y yo veía esa curva que avanzaba. Y hoy eso es un medicamento. Y eso está llegando aquí. O sea, que solo con financiación del esfuerzo investigador de mucha gente, la mayoría de nosotros estaremos equivocados o sesgados, pero solo es financiando a muchos que alguno tendrá la suerte de que lo que está haciendo acabe contribuyendo a la mejora de la enfermedad. Así que muchas gracias a los que lo hacéis posible.
¿Qué hacemos? ¿Subimos aquí o...? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver ahora, a dar la oportunidad de ciertas preguntas, cuestiones que podamos discutir un poco, si es necesario. Y antes que pasemos a ese turno de preguntas, de nuevo voy a un mensaje para llevarse a casa, que tiene que ver con lo último que ha dicho Óscar en su charla, y es que efectivamente lo que nos trae aquí, lo que habéis visto, es un gran número de mecanismos diferentes. Desde el punto de vista de ciencia básica, eso es fundamental para entender cualquier cosa. Y quizás ahora lo que nos está faltando es un poco una visión más integrativa, ¿no?, más fisiológica de qué es lo que está pasando a nivel de crosstalk entre diferentes tejidos para que en un momento dado la enfermedad empiece y sea irreversible, ¿de acuerdo? Pero conociendo mecanismos es como sabremos hacer una integración adecuada. Es un mensaje de esperanza para los pacientes y para los afectados, porque el nivel de conocimiento que tenemos ahora era impensable hace 6-7 años. Así que yo creo que ese mensaje es positivo. ¿Hay preguntas por aquí? Pues muchas gracias a todos los ponentes por las charlas. Tengo una pregunta para el doctor Óscar Fernández y Robert Balogh en relación con la selectividad de esta enfermedad, si realmente es una única enfermedad sobre las motoneuronas medulares o las células piramidales corticales y los hallazgos que nos han presentado sobre la disfunción de CNORF72. Nos han explicado muchos posibles, o por lo menos yo me he quedado con 3 mecanismos de acción. El doctor Balogh nos ha hablado de una disfunción inmunológica en las células dendríticas que da lugar a una activación de la microglía con un depósito de complemento a nivel del sistema nervioso central y una reducción de la sinapsis. No sé si vieron alteraciones específicas de neuronofagia o alteraciones en las células que son el objeto, es decir, las células motoras. Y por otra parte nos han explicado pues, la alteración por la producción de este péptido anormal del RNA en el núcleo celular y alteraciones de las vías de señalización que ocurren en todas las células. ¿Por qué se afectan las células, las motoneuronas? ¿Qué tienen de especial y por qué vemos esa selectividad y, por ejemplo, no vemos alteraciones en el cerebelo o en otras partes del sistema nervioso? Es la pregunta. ¿Por qué las motoneuronas? Y también en el Alzheimer, porque es parte del cerebro de memoria y también en Parkinson. Pero en este caso, claro que no sabemos. Y debe ser una razón para los dos tipos, ¿no?, de ELA y también de demencia frontotemporal. ¿Y por qué no todos los pacientes tienen los dos? ¿Y cuáles eran las cosas en su entorno que ha causado esto? Claro que no sabemos. Una teoría es que
claro que los daños de deporte o cosas así, porque los futbolistas tienen una tasa mayor de la enfermedad de ELA y tiene algo que ver con los daños del médula espinal y todo. ¿Es posible? No sabemos. Y también otra teoría, pero son todas teorías. La verdad es que creo que nadie de nosotros sabemos la respuesta de esto, pero es algo que ver con viruses para mí, porque los viruses, y esto es muy controvertida o polémica, lo siento, es que ellos tienen la posibilidad de afectar neuronas motoras como polio, ¿no? como otras enfermedades, y también como en demencia frontotemporal, que es muy similar en la encefalítica herpes, que es las mismas regiones del cerebro. Entonces, hay posibilidades que hay un grupo de eventos en su experimento, su entorno antes, también con su set point, ¿no? de su sistema inmune, que causa a pasar. Pero esto es solo mi teoría. Y no sé qué pasa con los RAN peptides, porque no se puede verlos mucho, ¿no? en la médula espinal. Es muy raro, pero afectan a otras partes. Entonces, voy a pasarlo a ti. Porque nosotros también, o sea, tampoco tenemos certezas, por supuesto. Las dos razones que generalmente yo discuto más con los estudiantes que creemos que contribuyen a dar cierto tropismo a la patología hacia la neurona, una de ellas es por el propio gen C9 se expresa más en esa zona, por lo tanto, aunque el péptido sea tóxico en muchos otros sitios, si la expresión es mayor ahí, es una de las cosas que va a estar más dañada, ¿no? Y la otra razón tiene que ver por algo un poco más misterioso, y es que la ELA no es la única enfermedad en la que hay muchas mutaciones en proteínas que tienen que ver con el metabolismo del ARN. Por alguna razón, las mutaciones que afectan al metabolismo del ARN tienen un tropismo por dos tipos celulares, por las neuronas y por la médula ósea. Las ribosomopatías, por ejemplo, que son enfermedades ribosomales, uno puede hacer una mutación en cualquier proteína ribosomal, los fenotipos son en neuronas y en la médula ósea. ¿Por qué cambios en el RNA tienen un efecto mayor en esas neuronas o en esas células? No lo sabemos. Y una de las cosas que se debate mucho es que quizás son las células que tienen más demanda de producción de proteínas. Las neuronas por todos los neurotransmisores que están produciendo, y las células del sistema hematopoyético porque crecen muy rápido. Pero todo eso de momento es wishful thinking, está en el plano de las ideas. Así que creo que al menos lo que sí es cierto es que el gen C9 se expresa más en el cerebro y eso puede dar el tropismo. Gracias a todos por las informaciones que nos dan. Tengo dos preguntas. Voy a empezar por el doctor Bob Boller. En el ensayo clínico que no dio todos los resultados que uno quisiera, me pregunto si los pacientes a los cuales se les hizo el trasplante se les sometió a un entrenamiento físico de movimiento muscular intenso. Y la razón de preguntar esto es porque las relaciones tróficas entre la glía y las motoneuronas dependen mucho de la actividad de las motoneuronas. Entonces, no sé si está pensado para el futuro incluir esa actividad física como coadyuvante a pedir una demanda a la glía de secreción de más factores tróficos. Es un buen punto. Es que no controlamos las actividades de los pacientes en ensayo clínico. Y tuvimos unas, recurrencias o algo en que ellos necesitaron tener un nivel de fuerza en sus piernas bastante bien para hacer el ensayo clínico y para medir la disminución de la fuerza en las dos piernas. Pero no les dimos lo siento, lo que ellos pueden hacer, ¿no? Y siempre eso es
una dificultad en los ensayos clínicos en general, ¿no? Porque los pacientes hacen cosas diferentes que los otros. Y el ejercicio es muy importante, ¿no? Para retrasar la disminución de la fuerza en general en todos los pacientes. Entonces es un buen punto y no sé cómo controlarlo, ¿no? Porque es casi imposible. Podemos dar, no sé, ejercicios específicos a los pacientes, pero eso es algo para todos los ensayos clínicos que es difícil, creo. No sé, es de controlar. Ejercicios físicos o estimulación eléctrica programada. Bien, es una idea loca. La siguiente pregunta es para Rubén. Los péptidos que resuelven la inflamación, estos 3 que derivan del metabolismo de los ácidos omega 3, ¿son universales para todos los tipos de inflamación? No. Entonces, hay que concluir entonces que de la misma forma que hay muchas ELAs, también hay muchas inflamaciones. Sí, obviamente. No es lo mismo una inflamación en un paciente que tenga una esclerosis múltiple, por ejemplo, a un paciente que tiene una inflamación por un traumatismo, a un paciente de ELA. La inflamación es distinta, los componentes, las cascadas moleculares son distintas. Pero también cada uno de estos mediadores lipídicos actúan a través de receptores distintos. Y por tanto las modificaciones que están haciendo sobre las células inflamatorias de cada uno de ellos también es distinta. Y hemos visto, porque estamos trabajando en varias enfermedades, que hay algunos de estos mediadores lipídicos que son efectivos en todas las enfermedades inflamatorias que nosotros hemos probado, y hay otros que no. Hay otros que son específicos de algunas y no de otras. Incluso alguno de ellos puede ser beneficioso en alguna patología, pero detrimental en otra. ¿Podríamos pensar entonces que una estrategia válida consistiría en estudiar los mecanismos de resolución de la inflamación glial? Bueno, de hecho es una de las cosas que estamos llevando a cabo en el laboratorio. No he leído el proyecto. Yo quería hacer una pregunta para David. Sabemos por el trabajo que nos has contado que hay esta activación en el tejido graso marrón y también todos sabemos cómo se atrofia el músculo, que principalmente se debe a la falta de señalización de la neurona, pero ¿estos dos eventos correlacionan? Sí, esa pregunta es muy interesante y de hecho nosotros estamos explorando algunas posibles conexiones que se sabe que hay entre el tejido muscular y el BAT. Y una de las cosas en relación a la primera pregunta, que es común, que es la muerte de la motoneurona, es la existencia de un músculo, de una placa neuromuscular. En términos de homeostasia energética y de control de las demandas energéticas, músculo hay mucho en el organismo. Por eso yo creo, y decía al principio, que quizás una manera de poder entender qué está pasando con un proceso que acaba en la ELA es entender un poco cómo diferentes tejidos se están hablando entre sí. Y el BAT se sabe que secreta muchas cosas, pero sobre todo es el cierto control de la homeostasia energética, la que en un momento dado puede ser irreversible y producir mecanismos que se están amplificando mucho. Gracias. Y también para Manel, quería preguntar, porque ha salido en su ponencia y también en otras antes, la diferencia de estudiar machos y hembras, que sabemos que existe a nivel pues, de localización y del metabolismo de la grasa, de hormonas, que además las hormonas sexuales tienen una base lipídica. Pero a nivel de neurona, ¿hay diferencias también en el control en el metabolismo de los lípidos?
En nuestro caso, en el modelo experimental preclínico que hemos evaluado, la respuesta es que sí. De hecho, los estrógenos in vitro tienen efectos neuroprotectores en el contexto de la sobreexpresión de G93A. Es decir, permiten que las neuronas, bueno, no neuronas, sino son células que sobreexpresan esta superóxido de dismutasa, puedan sobrevivir mejor. El efecto señalizador de los estrógenos sobre mitocondrias es un fenómeno bastante conocido y debido a que potencialmente esos estrógenos pueden atravesar la barrera hematoencefálica, podrían actuar. De hecho, epidemiológicamente, bueno, aquí que me corrijan los que se dedican a epidemiología, la incidencia es un poquito más alta en hombres y eso luego, con la menopausia, luego se tiende a igualar. Desgraciadamente no es tan potente como para que demos terapia estrogénica a todo el mundo, ojalá, pero que nos puede dar pistas a que eso puede formar parte de los hits que van configurando la enfermedad motoneuronal en algunos tipos de enfermedad, pues puede ser relevante. Y hablando de epidemiología, y quería empezar por Rosario, las dificultades que tenemos en España para saber cuántos pacientes hay, la necesidad de un registro. Quería saber la opinión de todos acerca de este tema, de lo beneficioso, las problemáticas que puede haber en la generación de un registro, pero según tu punto de vista, ¿en qué podría hacer este registro para avanzar en la ciencia? Bueno, yo creo que eso te lo diría mejor un neurólogo, quiero decir, que conoce mejor todo lo que es el sistema de salud, pero a base de oírles también a ellos, la opinión que yo tengo es que es complejo mientras no pongamos a personas que se encarguen de hacerlo. Porque, creo yo, imagino que alguien que sea neurólogo y haya estado en clínicas sabrá cómo van de tiempo, ¿no? Es importantísimo tener ese registro, ese desde luego sería un avance tremendo, y darle apoyo a los distintos hospitales para que se puedan hacer, y si fuese una base de datos común sería estupendo. Con las comunidades autónomas no sé hasta qué punto eso es posible o no, pero todo es cuestión de ponerse. Es mi opinión, ¿eh? Bueno, pero aprovechando, yo soy neurólogo y bueno, ya que digo, no quería aportar un poco. Nosotros trabajo en Cataluña y la verdad es que estamos intentando pues, crear esto, ¿no? Un registro, al menos en la comunidad. Yo creo que el principal problema quizás es que no hay un protocolo global en toda España de cómo evaluar al paciente, porque nosotros, por ejemplo, recibimos pacientes para ensayos y quizás la forma de evaluar al paciente en X hospital es distinta a la que nosotros hacemos. Diferentes escalas, diferentes formas de valorar. Por lo tanto, lo primero sería crear un protocolo, yo creo, a nivel español, que todo el mundo hiciera lo mismo y a partir de aquí nosotros poder coger los valores para evaluar todos los pacientes y registrarlos. Creo que, por ejemplo, en Francia, que recientemente hemos hecho una reunión con un neurólogo que viene aquí, lo hacen más, tienen un protocolo global a nivel nacional. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy en mi familia, hace 24 años, hubo un caso de ELA. Yo era la primera vez que me enfrentaba a ese tipo de enfermedad. Lo tuvo concretamente mi madre. Y en 2 años, desde que se lo diagnosticaron, que tardamos quizá otros 2 años en que se lo diagnosticasen, en 2 años murió. Entonces mi pregunta es, que siempre le doy vueltas a la cabeza, ¿se puede descartar totalmente que sea hereditario, que yo, por ejemplo, pueda llegar a desarrollarla?
Bueno, si queréis contesto yo. Venga. Lo que está claro es que la mayoría de pacientes no tienen un historial familiar y por tanto la probabilidad de que un familiar de un paciente de ELA tenga la enfermedad es relativamente baja. También hay que decir que años atrás se moría mucha gente y se han muerto de un mal, ¿no? ¿Y qué mal era ese? Igual el mal era ELA, ¿no? Ahora con el avance de la genómica se están empezando a identificar nuevos genes. Lo que es cierto es que, y yo creo que eso está de acuerdo la gran mayoría de científicos, es que los grandes genes que están involucrados en la ELA, los que representan un número más grande de pacientes, ya están identificados. Ahora se pueden encontrar algunos genes, pero que son cosas muy poco representativas, alguna familia en concreto, de aquí, de allí. Por tanto, lo que es importante es saber, cuando se diagnostica un paciente, saber si presenta alguna de las mutaciones que se conocen. Sí que es cierto que ahora se hace algún screening de algunos de los genes, pero no de la totalidad de ellos. Por tanto, ¿hay probabilidad de que un familiar de un paciente de ELA que le hacen un pequeño screening desarrolle ELA en un futuro? La probabilidad es baja, pero no es nula. Yo soy hija de una paciente de ELA. Mi padre también falleció de una enfermedad neurodegenerativa y no sé si hay la misma carga genética que habría en el caso del cáncer. A lo mejor el Oscar, creo que se llama, nos lo puede decir, dado que ha estado investigando sobre esto mucho tiempo, porque en mi familia hay mucho cáncer y en el caso de mis primas y sus hijos, por ambas partes hay cáncer y toda la familia tiene cáncer. Entonces, ¿habría la misma posibilidad o la misma carga genética? Yo, por ejemplo, al haber tenido mi padre con una enfermedad neurodegenerativa y mi madre igual, que yo tenga pueda desarrollarlo, porque, hombre, a mí me da ahora un poco de miedo hacerme la punción porque soy hija única y mi madre está a mi cargo y somos las dos. Entonces, el otro día lo comentaba con Estela y con Miriam de la Fundación Luzón, que son encantadoras y me ayudan muchísimo, al igual que la doctora Jarabo. No me lo hago un poco por miedo, pero ¿habría alguna posibilidad de que yo desarrollara la enfermedad? Si me preguntas a mí, es que yo no soy la persona indicada. Es un poco atrevido que yo te diga, te dé consejo médico porque no soy médico, soy investigador muy básico. Lo único que te puedo decir es abundar en lo que ya se ha dicho, ¿no? De que las mutaciones que tienen más penetrancia, que hacen que están más asociadas con la ELA hereditaria, se conocen y eso es fácil cribar si sabes si la tienes o no. Y en cualquier caso, incluso teniendo esa mutación, eso solo aumenta la probabilidad, no quiere decir que lo vayas a tener. O sea, que y en el caso del cáncer igual, hay algunas mutaciones hereditarias que cursan en las familias, pero no todos los de esa familia desarrollan cáncer. Porque te da a los niños de mis primas le han hecho la prueba y sí que tienen muchas posibilidades de desarrollar cáncer. ¿Cáncer? A ver, Hay conexiones y las diapositivas sobre esto me quité de mi charla, pero la verdad es que sobre cáncer, en este caso de las pacientes que tienen C9 y también en general en ELA, hay una tasa menor de cáncer que el resto del mundo. Entonces no está correlado, está anticorrelado. Es posiblemente porque el sistema inmune este termostato está en esta posición contra el cáncer, pero también se puede poner una persona más susceptible a las enfermedades autoinmunes. Entonces, hay una corrección, pero no es tan grande para cancelar a la gente como, no sé, tomar pruebas y beber, porque es muy pequeño. Pero
por favor, por la otra pregunta, si entiendo, porque en los Estados Unidos es un poco diferente porque las familias están disparadas en todas partes. Es muy, muy común de encontrar pacientes que no tienen una historia familiar de ELA, pero tienen un gen. Y por eso, por menos a nosotros y mi clínica, secuenciamos todos los pacientes. Pero necesita, no sé, dinero, pero no el dinero de los pacientes de la investigación. Entonces necesitamos conseguir una grant, ¿no?, del gobierno central para hacerlo. Y no es en general. Entonces eso es porque los el neurólogo atrás de ti, de tener las maneras consistentes de no sé, medir los pacientes y todo eso, es muy importante. Es casi imposible en los Estados Unidos, pero es posible aquí en España, creo, porque el sistema es más, no sé, central, ¿no? Pero no sé, eso ayuda o no, porque es muy diferente, pero creo que hay posibilidades y oportunidades aquí que no tenemos en los Estados Unidos. Yo quería hacer otra pregunta respecto a lo del censo, para hacer un censo de enfermos de ELA. Creo que sería una gran idea. Lo de las comunidades ya sería un poco más dificultoso porque cada comunidad se gestiona de una manera distinta. Pero más allá del censo, yo creo que sería más importante, mucho más, que todos los médicos supieran cuál es verdaderamente los inicios o cuáles son los factores o cómo se empieza a desarrollar esta enfermedad o cuando una persona tiene algún comportamiento que pueda identificar que tiene ELA, porque a mi madre le iban a haber operado de una hernia discal. Conozco también a un chico con 52 años que le han operado de hernia discal teniendo ELA, le han frenado la evolución, bueno, le han avanzado en la evolución del ELA porque al haberle operado han frenado, o sea, han hecho que se paralizara porque al operarle de la hernia discal supuesta, pues ha hecho que se atrofie totalmente en menos de 5 meses. Entonces creo que hay un poco de falta de información en general y hay veces que se están aborda esta enfermedad desde otro diagnóstico que es completamente erróneo y hace que el paciente vaya evolucionando sin ningún tratamiento y sin ninguna atención. Pero bueno, esto ya es un problema que tenemos en general con un montón de enfermedades. Si me permites, voy a contestar 2 cosas a lo que has dicho. La primera, hace 4 meses nos reunimos, 4 o 5 meses, en el Hospital 12 de Octubre. El registro se va a hacer. Bueno, se va a hacer, lo he dicho muy así, pero desde luego se va a intentar hacer todo lo posible porque se haga. Ahí había neurólogos de toda España, investigadores, y creímos que era fundamental. Y con la segunda cuestión, no sé si cuando ha comentado Manel o cuando ha comentado David, hablaba de la palabra biomarcador, ¿vale? Muchísimos grupos a nivel mundial estamos, y digo estamos porque mi grupo también, trabajando en la búsqueda de eso. La búsqueda de algo que nos da igual quién lo encuentre y ojalá encontremos 20 y que le permita al neurólogo o a la persona que tiene esa persona delante decir: voy a mirar qué pasa con esto y es muy probable que esa persona tenga una ELA. Biomarcador diagnóstico y biomarcador pronóstico, porque ya sabemos, y si conocerás la enfermedad, que hay personas que evolucionan más rápidas o no. Y entonces eso es muy importante desde un punto de vista vital, ¿vale? Entonces también estamos lanzados muchos grupos de investigación en buscar ese tipo de biomarcadores. Pero no puede ser para mañana. Pero yo creo que hemos adelantado mucho los neurofilamentos. Hay una serie de cosas que ya se están desarrollando. Muchas gracias y felicidades a todos. Ha sido estupenda la tarde que nos están haciendo pasar. Gracias. A ti. Quería, en relación con el censo, comentar un par de iniciativas que a lo mejor pueden ayudar. Es decir, una cosa es un censo, que es saber
cuántos pacientes hay y otras hacer un registro. En el caso de un censo, en demencia, la Confederación Española se ha acercado, yo creo que ahora, a prácticamente todas las consejerías de sanidad y ha solicitado su colaboración para hacer un censo de personas con demencia en España. Lleva tiempo, es complicado, los datos están muy repartidos, no hay un repositorio único. Supongo que en ELA sería muchísimo más sencillo un censo porque la mayor parte de estos pacientes ingresan y debe haber un diagnóstico codificado hospitalario. Y luego otra experiencia muy interesante que la presentaron recientemente la Fundación Española de Esclerosis Múltiple. Encontraron estas mismas dificultades y lo que han hecho es una búsqueda en bases de datos de todo tipo, muchas de ellas no relacionadas directamente con la sanidad, por ejemplo, en relación con bajas laborales, y me pusieron datos de que pudieron obtener un censo, o sea, aumentaron un poquito el número del estimado de personas que hay en España con esclerosis múltiple. Es decir, que pueden ser iniciativas y se hace el esfuerzo para demencia, pues con un poquito más se podía hacer para otras enfermedades neurodegenerativas si damos ese paso. Y luego yo tengo una pregunta muy general y tiene que ver con un tipo muy peculiar de esclerosis lateral amiotrófica, que es el complejo demencia-Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica de Guam, que es una antigua colonia española. Yo no sé ahora cuántas personas hay afectadas, pero seguro que debe haber un repositorio de un banco biológico tremendo. Estas hipótesis, por ejemplo, el papel de C9-ORF72, alteraciones lipídicas, ¿sería posible estudiarlas en una población tan homogénea? La hipótesis viral o priónica, no sé, si las Guam están muy lejos y posiblemente desde Estados Unidos habría mejor acceso. Yo puedo contestar. Una de las cosas que sí que hemos hecho es que una de las teorías asociada a la frecuencia mayor en UAM estaba asociada a una neurotoxina, y en algún momento eso también nos atrajo la atención. Solía ser un poco escéptico de las neurotoxinas, pero realmente cuando vi los datos parecía que la correlación era bastante alta y tratamos de comprarla, y in vitro en algunos experimentos que de hecho ha hecho Nabel, que es la que está en el laboratorio haciendo esto, lo que vemos es que las propiedades de esta neurotoxina a nivel de la célula son similares, o sea, lo que hace la neurotoxina es parecido a lo que vemos cuando hacemos la mutación de FUS o cuando tenemos la proteína de TDP43, o sea, que a la célula le pasa lo mismo. No sabemos cómo lo hace la neurotoxina, pero lo que hace es similar. Y hasta ahí puedo leer, nada más sabemos. Hay teorías, ¿no? Hay una toxina específica, BMAA, ¿no? Eso es como un aminoácido, así no. Y esto es porque han tratado un ensayo clínico en los Estados Unidos sobre un competidor, ¿no? de este aminoácido falso, pero no funcionó. No sé, entonces, porque la teoría era que aún hay niveles BMAA que están tanto niveles que para causar la enfermedad. Y esto hay teorías muy complicadas que esta toxina era en los flying bats, ¿no? Eran concentrados en este tipo de animal que los indígenas necesitaron comer durante este tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de esto, la tasa ha disminuido al nivel normal del resto del mundo. Entonces, hay tejidos y cosas así, pero creo que no son intactos para hacer todas las cosas que queríamos hacer, ¿no? Otras, especialmente el lípido. Bueno, hoy en día, a ver, es que el problema es que cuando hablamos de ELA, en realidad estamos hablando de muchas enfermedades distintas. No diré casi tantas como enfermos, pero
la forma juvenil, según que si empieza por un problema de disartria, las formas hereditarias, las que tienen el deporte, las que tienen asociados factores ambientales. A ver, según el trabajo de Al-Chalabi, que es una eminencia en este ámbito, él habla de que se dan una serie de hits, es decir, de golpes al sistema, que si uno tiene una cierta predisposición, pues va a tener la mala suerte de sufrir eso. Entonces, con esas variaciones respecto al ambiente, la ingesta, la exposición a toxinas ambientales y demás, es muy complejo establecer el si se va a sufrir o no se va a sufrir la enfermedad. Yo coincido con los compañeros en la medida en que yo creo que podemos estar razonablemente esperanzados. Estamos viendo como algunos ensayos en algunas formas de ELA de SOT, de la ligada superóxido dismutasa, parece ser con los antisentidos, en algunos pacientes funciona razonablemente bien. De nuevo, nos hace falta caracterizar muy bien a los enfermos, si no, el aplicar terapias muy dirigidas, a lo mejor ya estamos haciendo muy tarde cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? ¿Y cómo se solventa eso? Pues ya se están aquí dando las pautas, registros, colaboración internacional, tener un sistema unificado para recoger muestras, reconocer a los pacientes, seguirlos, etcétera. Desgraciadamente eso requiere una infraestructura y unos recursos, pero bueno, cuando menos sabemos cómo podemos hacerlo, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo quería plantear el tema de la financiación. Aquí estáis representantes de 5 grupos de investigación. Todos sabemos el alto nivel que tiene la biología molecular en España, ¿no? Pero recordando lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la vacuna del COVID, me gustaría saber, ¿hay alguna línea de investigación que os gustaría desarrollar y que os faltaría financiación? Quizá la pregunta es al revés. ¿Qué línea no quisiéramos? Pero, por abundar un poco, el problema al que nos enfrentamos es incluso más serio en el sentido de que incluso cuando se tiene financiación es extraordinariamente complicado ejecutarla de manera correcta por todo lo que lleva a la ejecución de una financiación pública, hoy por hoy, al menos en España. En otros sitios es exactamente igual o incluso más burocrático. Lo que ocurre es que aquí absolutamente todo recae en el investigador principal o un componente que no existe en otros sitios, con lo cual incluso se puede morir de éxito. Es decir, es que incluso con mucha financiación en un momento dado el sistema puede ser un cuello de botella. O sea, en ese sentido yo creo que tanto los pacientes como los afectados, nosotros como profesionales, como científicos, debemos de empezar a exigir a quien gestiona la ciencia que esto se lo tienen que hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar porque nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no otras cosas. Entonces, si no tenemos personal de soporte adecuado a la financiación que captamos, que a veces no es poca, y cuál es el retorno para nosotros, trabajo administrativo. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido también las asociaciones de pacientes deberían de ayudarnos a que eso se pula un poco. Se pula un poco. Yo diría que es un problema de país, ¿no? Sí. No hay una predicción, no hay una visión estratégica global de cuál es el impacto real de la investigación, porque generalmente se tiene un espectro de 4 años, es lo que dura una legislatura, ¿no? Entonces no hay visión periférica. Y la ciencia, cuando más fructífera es, aunque suene feo decirlo desde nuestra parte, es cuando uno nada en la abundancia, ¿no? O sea, si tú tienes un proyectillo para hacer, si dices que voy a hacer un puente y solo tienes la financiación para hacer ese puente, pues al final has hecho el puente. Pero en ciencia, igual que en arte, igual que en otras actividades creativas, cuando realmente salen cosas interesantes es cuando, además de estar haciendo ese puente, tiene los recursos para que un estudiante dices, oye, ¿por qué no además
le damos una vuelta y hacemos esto de aquí y hacemos esto de ahí. Y esa creatividad no la puedes tener cuando vives al día, cuando solo tienes para pagar la factura del fin de mes, ¿no? Y en España, por desgracia, la gran cantidad de los rupes viven pagando la factura al fin de mes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias por toda la tarde que nos están dando y todo lo que estamos aprendiendo y escuchando, ¿no? Yo soy un afectado de ELA, tengo una mutación SOD1, 140H incompleta, y bueno, iba a preguntarles un poco por el tratamiento Tofersen que ha hablado el doctor Robert y que Manuel también ha comentado. He empezado a recibirlo desde el mes de julio, me alegra que Manuel ha dicho que parece que va funcionando, pero bueno, tenemos todas las esperanzas ahí, saber su opinión. Y un poco también a nivel del resto de pacientes, mi ELA es una ELA genética, además una ELA genética expresada. Yo en 2013 empecé a dejar andar mal, en 2016 diagnosticaron a 2 primos míos, hermanos entre ellos, uno con 43, otro con 50 y pico de años, y yo fui diagnosticado de ELA porque el doctor Vázquez, yo estoy en Valencia, el doctor Vázquez pidió, pues bueno, ya que va cojeando 3 años, me iban a operar de estenosis, estoy operado de estenosis, pues que pase por aquí y me verá. Lo primero fue una alteración de la marcha porque mi evolución es lenta, como se ve, pero bueno, un poco en mi familia nunca había habido nadie, como comentaba antes Rubén también, nadie es nadie, mis abuelos se murieron de mayores, en teoría era una enfermedad de mayores y como la gente no se moría de joven antes, de mayor, pues moría por cualquier cosa o moría demasiado pronto, pero bueno, pues en este caso han sido 3 expresiones. Uno de mis primos falleció en 2018, su hermano falleció en 2019 y yo sigo así aquí, ¿no? Un poco por trasladar al resto lo que estaban comentando de si puede pasar, no puede pasar. Yo creo que es una cuestión que también lo han comentado, bastante errática, que la enfermedad funciona como funciona, incluso lleva la velocidad que lleva en 3 personas que somos tremendamente iguales, porque éramos primos hermanos. O sea, yo siempre le decía al doctor Vázquez, más parecidos no podemos ser. O sea, una muestra más parecida no puede tener de la enfermedad. Y bueno, es una demostración de que funciona y va como va, ¿no? Pero bueno, al menos trasladar que lo que puede pasar, evidentemente, puede pasar. En nuestro caso, el doctor Vázquez está estudiando todo lo que es mi madre, por suerte, entre comillas, para los investigadores, eran 10 hermanos, y se está estudiando a toda la rama familiar, ¿no? Entonces, no sé, pues, si puede servir, pues evidentemente, pero bueno, yo creo que es una cuestión de se puede tener o no se puede tener, pero y portadores, mi madre tiene 80 años y está perfecta, es la portadora, o sea que, y vamos, quitando de que ve poco, vive genial. Y sin embargo, pues los demás la expresamos y ya está. Y luego, pues eso es lo que le decía, pues un poco saber cuál era su opinión sobre el tratamiento de Tofersen. ¿Los efectos de Tofersen o la variabilidad en la familia? Porque son 2 cosas. Entonces, con los, es muy típico, pero se depende en la mutación, en el SEO de SOD1. Hay unas mutaciones que tienen una variabilidad que es muy, muy grande, hasta los 90 o afectar en los 20. Es muy interesante. Pero hay otras que son muy consistentes y típicamente muy severos. Pero la cuestión, Tofersen tiene un efecto en los neurofilamentos. Esto parece que es claro. Pero los resultados en la progresión clínica eran un poquito más, no sé, más claros. Y probablemente eso es porque la variabilidad. Entonces, hay más variabilidad en SOD1 que pensamos. Y necesitaron seguir a las pacientes mucho más tiempo. Entonces, las primeras 6 meses no eran un efecto de nada, pero después de 12, creo, eran un efecto, pero no significante. Pero probablemente, después de mucho más tiempo, va a ser más. Pero no sé qué creen nosotros. Creemos que necesitamos hacer más sobre este gen, porque este es, claro que más, pero la cantidad de disminución era 50% más o menos en la cerebrospinal fluid, ¿no? Entonces, probablemente tenemos que hacer un poco más y no sabemos
¿Por qué? Porque es un gen que es muy, muy alto expresado. Pero posiblemente eso. Pero no tengo otras respuestas. Sí, quizás así un poco a visión de pájaro. No sé, uno tiene la impresión de que la ELA es una enfermedad tan genética como pueda ser otra o tan no genética como pueda ser otra. Me refiero que al final las enfermedades genéticas que no tengan un track típico mendeliano, clásico, pues todas las enfermedades son genéticas y todas las enfermedades son no genéticas, hasta cierto punto. Entonces lo importante es conocer cuáles son los mecanismos que en un momento dado son convergentes a muchas cosas que son distintas. Porque... Sí. No, otra cosa claramente es que cuando empezamos este tratamiento, ¿no? Porque en teoría, antes de empezar la enfermedad sería mejor. Y eso es lo que hacen Biogen ahora, están tratando de... Pero, como sabes, necesita entrar al médico y tener una lumbar puncture cada mes, y es mucho. Entonces, cuando antes, y esto en los biomercados sería mejor para detectar cuándo. Entonces, ellos están buscando en la sangre cada, no sé, 6 meses o algo, cuando los neurofilamentos suben, y después, si suben, empiezan este tratamiento. Pero la otra cosa es que es todo. Necesitamos disminuir la inflamación también, porque aún después de la investigación de la enfermedad, posiblemente necesitamos hacer otras cosas también. Eso. Como tú has dicho, de tus 3 primos, de momento tú eres el que mejor lo has llevado. También hay variabilidad en la respuesta a los fármacos. Hay diferente penetrancia en la respuesta. Hay gente que va mejor, gente que va peor. Así que está confiado. A ver si también será el caso. De hecho, esto es como una partida de póker, ¿no? Que nos ponemos a jugar, nos dan las cartas y es muy raro que a uno le toquen ya en la primera ronda todas las cartas para ganar. Siempre hay alguien que tiene suerte y eso nunca va a desarrollar nada. Van a vivir hasta los 100 años sin ningún problema. Y siempre hay alguno que le tocan las cartas que sabes, este no va a ganar seguro, ¿no? Y eso va a desarrollar alguna enfermedad. Pero la mayoría de nosotros nos va a tocar las cartas normales y corrientes, que en función de cómo vayamos haciendo la partida, cómo vayamos haciendo nuestro día a día, vamos a ganar o perder. Después hay personas, como tu madre lo que parece, aunque tenga todas las cartas para perder, consigue ganar la partida, ¿no? Pero esos son casos que son más anómalos, ¿no? En este sentido. Por ello, que si hay algún familiar, ¿no?, de un paciente con ELA y a ese paciente con ELA no tiene ninguna mutación identificada, la probabilidad, no digo que tenga ELA, es muy baja. No es el caso de si hay alguna mutación, obviamente. Buenas tardes. Uy, soy yo. Está un poquito alto, no lo sé. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todos los ponentes las charlas que habéis compartido con nosotros. Han sido extremadamente interesantes. Y tenía una doble pregunta para el doctor Baló. Con respecto a los ensayos clínicos o al ensayo clínico que ha mostrado, ¿han planteado algún otro tipo de estrategia o no solamente implantar células, sino algún otro tipo de vector para poder administrar GDNF de alguna forma que no sea tan agresivo, ¿no?, o tan invasivo? Sí. Es muy difícil porque es una proteína y si se inyecta en la sangre no cruza la barrera encefalogémica, el barrera entre el cerebro y la sangre. Entonces han tratado otras cosas, terapias genéticas con virus que encodan el GDNF, pero también necesitan inyectarlos. Eventualmente podemos inventar, y estamos tratando de inventar, virus que se pueden inyectar en la sangre
pero crucen al cerebro en las células que queremos, las neuronas motoras. Pero ahora no podemos hacerlo. Entonces necesitamos hacer esto muy invasivo y en el futuro espero, claro que no. Y con respecto a la vía de señalización de STING, ¿habéis analizado en el bazo de los ratones no solamente perfil genético, proteico de STING, sino de otros mediadores que puedan intervenir en su activación? Disculpe, no entiendo. ¿Es que hay otras cosas que estimulan STING? Sí, o simplemente su perfil a nivel génico o proteico. Para explicar un poquito. La pregunta es que es muy interesante, es que ¿qué está estimulando STING en las pacientes y también en las personas normales? Y esto no sabemos, la verdad, pero probablemente en el envejecimiento hay daños de los mitocondria y los mitocondria emanan el ADN de doble cadena. Y esto es uno de los estímulos que creamos, que es lo más importante. Y podemos detectarlo en otras enfermedades neurodegenerativas también, especialmente el Parkinson. Pero la verdad es no sabemos. Y debemos que medirlo, la verdad, en los ratones y también en las pacientes, y si esto correla o algo, pero no es. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches casi, para todos y para todas. Me pide la presidenta de la Fundación Francisco Luzón que tome la palabra como vicepresidente para cerrar este acto, y no lo puedo hacer de otra manera que primero agradeciendo a los ponentes que nos han acompañado esta tarde por sus magníficas explicaciones y detalles. Algunos se nos escapan inevitablemente a los que somos más profanos, pero decirles que quizás soy yo solo, pero he visto la botella medio llena. En una botella de 1 litro uno puede pensar que 1/3 es poco mucho y que a la mitad le falta mucho para llegar al final. Pero si vemos los datos, y yo llevo ya muchos años asistiendo a estos seminarios, vemos que los grupos de investigación, los ensayos clínicos crecen en todas partes y llegan aquí también. Que los grupos cada vez están más conectados entre ellos y se conocen y aprovechan los descubrimientos que puede hacer uno u otro grupo, que tenemos tricals, que llegan medicamentos avanzados en fase 2 o 3 aquí, y que todo esto es el fruto de que también hay más recursos para la investigación en el mundo y en la propia España. Nosotros empezamos modestamente con un programa con Caixa. Ahora, después de este partido de fútbol, vamos a poder inyectar unos cuantos millones de euros a la investigación, tanto europea como española, y en universidades, en fundaciones, en las comunidades autónomas aparecen aquí y allí esfuerzos bien interesantes. Y entonces me quedo con una frase que habéis dicho uno de vosotros, no recuerdo quién, creo que ha sido tú. Si vemos la línea de avance, la línea va más lejos y va más rápida. La línea va más lejos y va más rápida. Y esto es muy importante porque además ha habido una conjunción con lo que pasa en esta sociedad española, seguramente en otras también. Tenemos por primera vez en el último año una asociación, un grupo nacional, CONELA le llamamos, es una confederación de asociaciones de enfermos y afectados de la ELA que está trabajando junta, con una voz. Estamos pudiendo trabajar con 3 ministerios de la Administración Pública, negociando en 23 puntos las necesidades que tienen los enfermos y afectados. Y ahí sale todo, y vemos que hay por lo menos un interés por avanzar. Ahí sale un registro avanzado, sale la idea de un diagnóstico rápido, sale la idea de mejor formar a los enfermeros que se dedican a este tema, de tener centros especializados en ELA aquí y allá. Realmente hay una agenda potente.
Y esa agenda potente se traslada al Parlamento, donde, por consenso de todas las fuerzas políticas, hay una proposición de ley para atender a la ELA, por primera vez, que se ha ido posponiendo en sus enmiendas porque el otro proceso de negociación está en marcha y de una forma bastante acelerada. O sea que al avance que puede tener la investigación, también un avance de la fuerza social, de la enfermedad como agenda, como presión, como los medios de comunicación nos han ayudado mucho también en los últimos años. Por lo tanto, bueno, creo que algunas limitadamente son bastante buenas noticias. Esperemos que estas jornadas hayan servido para que unos y otros, desde las diferentes plataformas médicas, científicas, afectados, fundaciones, aquí tenemos algunos de nuestros patronos también, pues ver que el conjunto de la ecuación va avanzando poco a poco y estas son buenas noticias. Decirles para terminar que en la Fundación Francisco Luzón de Lucha contra la ELA estamos en pie de guerra. Estamos en pie de guerra. Estamos en pie de guerra en el tema de la investigación, en el tema del lobby público, frente a los actores que pueden tomar decisiones, en mejorar el esfuerzo de investigación, fortaleciendo el sistema del asociacionismo también, que en España por primera vez está hablando con una voz, y aquí tenemos a Pepe, que ha intervenido hace poco como vicepresidente nacional de CONELA. Entonces, estar en pie de guerra supone que los demás también están en pie de guerra, no hemos podido ver, y por lo tanto, nada más que agradecerles su presencia, su ánimo y las expectativas esperanzadoras que hemos podido escuchar. Muchas gracias.